Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en cualquier parte del mundo que me esté viendo las clases en el canal o ya sea a nivel nacional. Bueno, en este video vamos a empezar a enseñar un nuevo área, digamos una nueva área de la electricidad. Quiere decir que este video va más enfocado, más orientado para electricistas. En el caso de lo electrónico, ya sea técnicos, tecnólogos, ingenieros electrónicos, no va mucho no aplica mucho ahí. No va orientado a electrónicos, sino a técnicos, tecnólogos, ingenieros electricistas. Como le decía ahora, este video, esta explicación voy a empezar con el área de iluminación, va enfocado para electricistas. Listo. Entonces, como dice en el tablero, iluminación. O sea que voy a empezar a enseñar mis conocimientos del área de iluminación. Lo que yo estudie, yo lo voy a enseñar acá. Y habrá muchas normatividades que estén más actualizadas, pero bueno, ahí estamos aprendiendo todos los días, capacitando de todos los días. Como les decía, entonces, como pueden ver en el tablero, vamos a explicar el tema del reptilat. Y la idea no es coger, enfocarme a... No, ustedes saben que el reptilat es muchas páginas. Lo vimos entonces lo mismo es el reti, pero en ese caso no. Yo voy a explicar unos conceptos y voy a explicar el para qué sirve y el por qué es importante saber eso. Y a explicar las siglas del retilat, que eso es fundamental que el retilat esté claro. Muchos me dirán, no, pero es que uno cuando entra a trabajar, ya sea que uno cuando termina una carrera, eh, que uno está haciendo una carrera técnica, tecnológica o ingeniería, no, es que uno no va a aplicar todo eso. Es muy cierto, eso es verdad. Pero siempre como les digo, el objetivo acá en el canal es que entendamos y aprendamos por qué es importante saberlo. Como les digo, cada uno ya toma la decisión a qué se va a dedicar, qué área de aquí del canal, lo que he enseñado aquí, qué área le gusta más y se va a enfocar, a desempeñar. Y habrá otros que emprendan, bueno, otros que trabajarán trabajando con una empresa, pero bueno, como les digo ahí, todos los videos que ven en mi canal, siempre la idea es enfocarse en aprender y comprender bien cada área, cada tema y cada área que yo enseño acá, para qué sirve y por qué es importante. Pero eso ya la decisión lo toma cada uno de ustedes. Entonces, si no es mal, vamos a continuar con el video del área de iluminación. Entonces, como pueden ver, voy a explicar algunos conceptos. No voy a enfocarme tanto en la norma, así, que va a enfocarme, no. Sino una explicación breve y corta y concisa. Te vamos a empezar a enseñar qué es el retilat. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, entonces acá vamos a empezar a explicar qué quiere decir las siglas del retilat. Entonces, básicamente es el reglamento técnico de iluminación y alumbrado público. Ahí me faltó una tilde. Básica, prácticamente eso es lo que significa las siglas RETILAT, Reglamento Técnico de Iluminación y Alumbrado Público. Ahora, yo no voy a ponerme a explicar todas las páginas porque eso es muy largo, pero sí les voy a dar una breve explicación cuáles, como digamos, los objetivos importantes acá. Bueno, entonces voy a explicar aquí en qué objetivos principales se centra. Prevención. Medio ambiente. ¿Por qué medio ambiente? ¿Por qué? Porque retirar algunas páginas, ustedes van a ver que algunas páginas van a decir que la protección a los animales, la protección a la salud, la protección
con el medio ambiente, el tema del agua, bueno. Pero básicamente el Retilat también se centra mucho en el cuidado del medio ambiente. Pero es importante que esa normatividad se cumpla. La prevención, pues la prevención es que de accidentes, de que no haya muchos errores, bueno, muchas cosas. Se centra también en la seguridad, que aplicando esta norma las instalaciones eléctricas de iluminación queden bien, queden con buena, sean seguros y que no haya como esa incertidumbre de que se implementó mal el sistema, bueno, eso es lo que quiero decir ahí. En la productividad, ¿por qué en la productividad? Porque la productividad, cuando usted cumpla la norma con los requisitos, y eso hay que tener unos estudios previos. Eso no es que cualquiera hace una instalación de iluminación, no, eso no es así. Eso tiene que tener unos estudios previos y que ya sea técnico, tecnólogo y que tenga certificación, que tenga un certificado de que compruebe y tenga la evidencia de que usted domina bien el reglamento de esa normatividad. Entonces el tema de la productividad es clave ahí en el retilat. La buena calidad, cuando usted cumple con la norma. Y ya le voy a decir aquí, ya le voy a decir, en muchas empresas no lo hacen. Y ya les voy a explicar por qué. Ya eso más adelantico lo voy a explicar. Pero básicamente la buena calidad es muy cierto, porque si usted cumple con la norma, tiene personal capacitada, certificada, usted, la calidad de esas instalaciones, con lo que dice la norma, pues va a evitar menos errores, se va a evitar mucho menos errores en el caso. Listo. Entonces, bueno, vamos a proseguir. Bueno, prosiguiendo acá con el video, acá les voy a compartir unos requisitos generales con base al retilat. Esto no lo estoy inventando, me lo inventé, lo saqué de un libro, no, esto es del retilat. Y son algunos requisitos generales, porque requisitos para una buena instalación, para un sistema de iluminación, hay demasiados, pero digamos que es como lo más importantes. Entonces la primera dice que buenos niveles de óptimos, claro. Obviamente si ustedes eso depende de la lámpara. Por ejemplo, más que todo, ya hoy en día en el siglo XXI, pues ya las lámparas son de tipo fluorescente y LED, más que todo LED, porque son más ahorrativas, son ahorra más energía eléctrica, que en el caso de antes, que era las de incandescente, las lámparas incandescentes y las lámparas de mercurio, que eso obviamente es más contamina más el medio ambiente, contamina más y son más tóxicos, porque el mercurio es un químico muy fuerte, es mortal. Eso hay que tener en cuenta que el mercurio es un químico mortal. Listo. Tenemos acá el siguiente, buenas condiciones visuales. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo del flujo luminoso, que eso ya lo voy a explicar más adelantico, la eficiencia, temperatura útil, vida útil, IRC, esas cosas que estoy mencionando, eso tiene que tener en cuenta eso. Depende del tipo de lámpara, si es LED o fluorescente. Y eso depende del área, de la empresa, del cuarto, bueno. Ya si es doméstico o industrial, bueno, eso ya depende mucho. Pero sí, pero sí uno de los requisitos es que tengan buenas condiciones visuales. La siguiente que dice es tiempo de permanencia. Eso es fundamental. Siempre mirar como la vida útil de cuánto tiempo va a permanecer eso encendido, si son 24 horas, bueno, eso ya dependerá mucho de la empresa, de muchas cosas. El tipo de luz, es lo que le estaba comentando ahora, que si la lámpara es de tipo fluorescente o LED, que esas son las más ahorrativas, porque la incandescente hoy ya está mandado a recoger, eso que era de mercurio, eso ya está mandado a recoger ya. Menor uso de energía, claro, la idea es que, como le digo, uno de los requisitos es que o sea, que el ahorro de energía eléctrica sea menor, pues sea más. Entonces, que sea más ahorro de energía
y que el consumo de la energía eléctrica sea menos. Entonces, eso siempre es más que todo por el tema del medio ambiente. También tiene que ver mucho eso. Plan de mejoramiento, claro. La idea es que con el plan de mejoramiento, aplicando estos requisitos, pues la idea es que, bueno, eso ya dependerá del tipo de lámpara, del área, bueno, pero siempre la idea es que mejore más. Y los fines específicos. Ya con eso, entonces proseguimos. Ya con eso mencionado son algunos requisitos generales del retilat. Como le digo, hay muchos más. Si nos ponemos a leer el retilat, pues hay mucho más requisitos generales. Pero digamos que esos son los más fundamentales y principales. Ahora vamos a seguir con algunos conceptos del área de iluminación. Bueno, entonces aquí prosiguiendo vamos a explicar unas magnitudes físicas, digamos básicas del área de iluminación. Tema del flujo luminoso, pues los que no sabrán qué es flujo luminoso, o también le dicen potencia luminosa. Básicamente es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa dentro del espacio visible en un segundo y en todas las direcciones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con eso? Eso depende de la cantidad de lumens que tenga la lámpara, el tipo de lámpara que se va a instalar. Entonces, eso depende de la cantidad de lumens y eso hay que tener en cuenta es a qué distancia llega esa intensidad de la luz. La intensidad de la luz, a cuánta distancia llega y cómo se ve reflejado en la pared o en la esquina o aquí, como desde ahí, en todas las direcciones. Entonces, eso es clave. Eso es clave, como les digo, el símbolo es phi, ángulo, eso es un phi. La unidad de medida es el lumen. Entonces la letra haría en siglas, LM, pero la unidad de medida es lumen. Entonces, en ese tipo de lámparas, si uno se va a la ficha técnica del tipo de lámpara que se va a instalar, ya sea fluorescente o de LED, tipo LED, hay que tener en cuenta el lumens, la cantidad de lumens que tiene eso. Listo, pasamos con lo siguiente. Bueno, acá tenemos otro concepto, lo que es la intensidad luminosa. La idea no es poner el concepto acá en el tablero, no voy a ir explicando. Entonces, ¿qué es la intensidad luminosa? Se puede decir que es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa en un segundo y en determinado dirección. Entonces, ¿cómo decir qué cantidad es? Entonces, obviamente, si ustedes ven un bombillo, una lámpara, un bombillo que está alumbrando, pues obviamente ustedes podrán observar qué cantidad de luz está emitiendo, ya sea en una habitación, en una sala de espera, en la cocina, en el lavadero, en el baño, bueno. Ya eso dependerá mucho de qué, de cuánta cantidad de luz está emitiendo ahí. Entonces, eso ya depende de la fuente luminosa, o sea, depende del tipo de lámpara que esté ahí, ya sea en sala, en comedor, en cocina, bueno, eso ya dependerá mucho de ahí. Entonces, todas esas cosas hay que tener en cuenta. Qué tipo de fuente luminoso, qué intensidad luminosa está irradiando ahí, entonces todas esas cosas. El símbolo en el caso es la I y latina, no pueden ver ahí. La unidad de medida es la candela, CD. De siglas CD, sus siglas. Equipo de medición fotogoniómetro, que es el equipo de medición que uno puede medir la intensidad luminosa. Seguimos con la siguiente magnitud básicas, el nivel de iluminancia. Una cosa es iluminancia, otra cosa es luminancia. Son dos términos diferentes y son dos funciones diferentes. Entonces ya, ¿qué es el nivel de luminancia? Pues básicamente es que el flujo luminoso por unidad de área de la superficie iluminada. Ya esto es más enfocado como el tema de estudiar el área y hay que tener en cuenta la unidad del área y el flujo luminoso que está emitiendo del tipo de lámpara que se instaló, ya sea en una habitación, como les decía. Eso dependerá mucho de, sí, bueno, una habitación, todas esas cosas.
El símbolo es con la letra E, la unidad de medida es el luz, o sea, siglas LX. El equipo de medición, el luxómetro, como pueden ver acá, que ese es el equipo de medición que se usa para medir la unidad de medida luz, para medir el nivel de iluminancia. ¿Sí? Entonces, básicamente la iluminancia lo que hace es indicar la cantidad de luz que incide sobre una unidad de superficie del objeto iluminado. Entonces, como les decía yo, eso ya depende del tipo de lámpara que vaya a instalar y teniendo en cuenta el área y el flujo luminoso, más que también hay que tener en cuenta el flujo luminoso. Sigamos con el siguiente. Bueno, otra de las magnitudes básicas es la luminancia, como les decía anteriormente. Una cosa es iluminancia y otra cosa muy diferente es el término luminancia. ¿Qué es la luminancia? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que es el flujo luminoso reflejado por superficie de los objetos. Depende de los materiales sobre los cuales la luz incide. O sea que, como le digo, eso ya depende del color de la pared, de los objetos. Y hay colores de las paredes y objetos que irradian más fácilmente con la luz. Hay unos que los absorbe, como la luz no se nota mucho, y hay colores que sí irradian, sí se nota más como la tonalidad, se llama tonalidad. O sea, la tonalidad sí lo refleja mucho. Entonces, como decía ahí, que es el flujo luminoso reflejado por la superficie de los objetos. Pero eso, como les digo, ya depende de la pintura de la pared, ya depende del área y ya depende del tipo de color de la pintura que se pintó. Eso quiere decir más que todo la luminancia. De esas cosas que yo comenté, eso dependerá mucho cómo sea la luminancia. El símbolo es la letra L. La unidad de medida es CD sobre metro cuadrado. Equipo de medición, luminancímetro, que es el equipo de medición para medir la luminancia. Bueno, entonces seguimos con el siguiente. Bueno, digamos, listo. Entonces ya para ir finalizando el video, ya te vamos a hablar de la eficacia luminosa. Entonces, ¿cómo es el concepto o qué es una eficacia luminosa? Se dice que es la relación entre el flujo expresado en lumen, expresado en lúmenes emitidos por una fuente luminosa y la potencia absorbida por una lámpara en vatios. Entonces básicamente hay una relación del flujo luminoso y la potencia absorbida. Y esa potencia absorbida viene de un tipo de lámpara. Ya sea un tipo de lámpara fluorescente, tipo LED. Entonces eso ya dependerá mucho del flujo luminoso y el tipo de lámpara que se va a instalar. Y eso depende del área, bueno. Pero más que todo el tipo de lámpara que se va a instalar en una habitación, en el caso de una empresa, bueno, las luminarias de una empresa. Entonces todas esas cosas sí que tener en cuenta. Todas las cositas toca tener en cuenta muy bien. Entonces el símbolo es lumen sobre vatios. De la eficacia dice que el lumen es dividido sobre vatios. Se expresa en lumen sobre vatios. Lo pueden ver ahí. Entonces, ahora ya para cerrar el video, voy a mencionar unos requisitos para la selección de luminarias y fuentes luminosas. Ya para cerrar acá el video. Como le digo, el tema de la importancia del retilat. El tema es que el retilat es muy amplio de explicar. El retilat tiene demasiadas páginas. Entonces lo que hago acá en el video es explicar como lo más breve, lo más como central. Entonces, ya acá expliqué qué es la eficacia lumínica. Ahora vamos a seguir con la selección de luminarias, los requisitos para la selección de luminarias y las fuentes luminosas. Bueno, entonces hay que tener los requisitos para la selección de luminarias y fuente luminosa. Entonces,
Hay que tener en cuenta, para seleccionar las fuentes luminosas, hay que tener en cuenta la eficacia lumínica, el flujo luminoso, la reproducción cromática, temperatura del color de la fuente, la vida útil y de duración. En el caso de las fuentes luminosas. Ahora para el tema de las luminarias ya lo vamos a explicar acá. Bueno, entonces ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para la selección de luminarias? La fotometría, su uso, tipo de fuente de luz, las dimensiones y forma de la luminaria, el tipo de montaje. Entonces digamos, como les decía yo, selección de luminarias y selección de fuentes luminosas, requisitos lo que hay. Digamos que son los más importantes, como lo dice el retilat. Recuerden que eso no me lo estoy inventando, no es que esté hablando acá cháchara, no, esto lo dice retilat. Todo eso que he enseñado acá es del retilat. Entonces, hasta aquí llegamos al final de este video. Si aprendiste y entendiste bien el qué es el retilá y por qué es importante, dale un me gusta a este video y recuerda aquí suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones para estar enterado o enterada de mis otros videos de clases. Recuerden que este será apenas el primer video del área de iluminación. Si entendiste y aprendiste bien, que aprendamos y entendamos bien lo que se está estudiando, lo que se está estudiando. O sea, no verlo por ver, no. Entender para qué es importante y por qué es importante. Entonces, si no es más, hasta aquí quedo final de este video. Entonces, nos vemos en el siguiente video de clase. Muchas gracias.